Hola, buenos días. Hola, buenos días. Gracias, aquí al frente. Gracias. 11B. Gracias, muy amables. Buen día. Hace 2 años habíamos tenido un semestre muy interesante en el que abordamos distintas situaciones con respecto al Estado costarricense. En aquella oportunidad había venido, me acuerdo que don Otón Solís, a conversarnos sobre una propuesta que tenía él desde la Asamblea Legislativa para eliminar las duplicaciones en cuanto a las instituciones públicas. Dentro de esa discusión habíamos tenido la visita muy gentil de don Luis Mesalles y habíamos conversado con lo que don Luis denomina la producción al costo y un poco atacar ese mito, ¿verdad?, de que producir para el Estado es más barato que producir para una empresa privada. Y cómo eso tenía repercusiones sobre dos conceptos que salieron hoy hace 8 muy interesantes: eficacia y eficiencia. Volvimos a invitar a don Luis, quien muy gentilmente aceptó la invitación, en esta vez con motivo de una columnita que publicó pues no hace mucho en el periódico, igual don Luis publica con mucha frecuencia, sobre este tema. Y de alguna forma, tal vez como una suerte de presagio, es un tema que se nos vino encima, ¿verdad? Que hace 2 semanas salió Luis Guillermo Solís diciendo que el país prácticamente, que el gobierno central no tiene dinero para enfrentar sus necesidades más inmediatas, y mucho está relacionado con esta situación. Así que en buena hora y justo en un contexto en el que vale mucho la pena ponerle atención a lo que está sucediendo desde este punto de vista. Don Luis, sus 2 hijos se graduaron y ya tiene uno de los graduados, tiene una bebé y está aquí. ¿Okay? Y es muy amable y por eso viene cuando lo llamamos y hay veces abusamos. Pero no viene solo por eso. Viene por la misma razón que les tenemos estas reuniones de formando ciudadanos. Como les dijo don Eduardo Ulibarri el miércoles, los seres humanos tenemos 3 funciones: la satisfacción personal, y ustedes ser felices y ver la familia y tener novios y interactuar; la satisfacción profesional, que es cuando van a elegir una profesión que les dé gusto tener y que puedan ser eficientes; y la satisfacción política. Porque si ustedes logran lo personal y logran lo profesional y viven en un mundo caótico y en un país caótico, entonces de nada les sirve lo personal y lo profesional, y eso es muy frustrante. Entonces don Luis viene porque es amigo de Blue Valley, pero porque él y nosotros pensamos que ustedes tienen que ser un ente político, tienen que saber qué pasa en su país para tener éxito personal y tener éxito profesional. Y de los problemas grandísimos, caóticos del país, es el problema fiscal. Entonces pongan atención para ver por qué en estos momentos es crítico el problema de Costa Rica. ¿Ok? Gracias, don Luis. Bien, gracias. Ya aquí tengo. Gracias, Mrs. Urbina. Buenos días. Gracias por la invitación de nuevo a venir a participar y pues, tratar de aportar un poco en esa formación que ustedes están recibiendo. Y como decía Mrs. Urbina, creo que es un tema, este es uno de los temas país, es uno de los temas que me parece que van a estar en la discusión central de la campaña política que ya empezó y que culminará en las elecciones en febrero. Costa Rica tiene un problema fiscal. Ahora vamos a tratar de explicar qué significa ese problema fiscal, de dónde viene, por qué es que no alcanza la plata, por qué sale Luis Guillermo Solís a hablar de que no le alcanza la plata para pagar algunas cosas que el gobierno paga,
y que por lo tanto hay que tomar acciones correctivas. Entonces trataremos de hablar después de algunas de esas acciones correctivas, por dónde van y qué es lo que se puede hacer. Pero para poder hablar de las acciones correctivas hay que tratar de entender de a dónde viene el problema fiscal. Resumiéndolo mucho, ¿verdad? En ese gráfico lo que uno ve es que Costa Rica tiene un déficit que usualmente lo que hacemos es medir, o sea, el déficit es ingresos del gobierno menos gastos del gobierno. Como no alcanza, hay un déficit, o sea, los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos. Y usualmente lo que hacemos los economistas es relacionar ese déficit con respecto a la producción. Por eso estas cifras están como un porcentaje del PIB. Y si ustedes ven en ese gráfico del 2016, el déficit representó 5.2% del PIB y ya llevaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y faltó el 2009 que también hubo un déficit. 8 años de tener un déficit fiscal del orden entre 4,5, 5, casi 6%. Como regla de dedo, los economistas lo que decimos es que ese déficit no debería ser, o sea, no tiene nada malo tener un déficit pequeño, pero un déficit más grande del 3% del PIB ya compromete al país porque entonces la capacidad de pagar esos gastos con los ingresos que no alcanzan empieza a complicarse. Y Costa Rica ya lleva 8 años, 9 con este porque todavía no se ha resuelto, de un déficit mayor al 3% del PIB. Incluso si uno quita los gastos por intereses, o sea, lo que el gobierno tiene que pagar de intereses por la deuda y toma nada más los ingresos que tiene el gobierno y lo compara contra los gastos corrientes sin contar intereses, aún así no le alcanza. Esas son esas barras de acá rojas. Lo ideal sería que eso saliera por lo menos tablas, pero en este país ni siquiera, o sea, salimos... Los ingresos no alcanzan ni para pagar los gastos sin contar los intereses. Ahora, eso lo que se traduce es en que el gobierno, como no le alcanza la plata para lo que le ingresa para poder pagar todos sus gastos, el gobierno tiene que salir a endeudarse, tiene que salir a adquirir deuda. O sea, es alguien que le preste plata para poder pagar lo que le faltó de pagar, si no, dejaría de pagar salarios, dejaría de pagar ayudas sociales, dejaría de arreglar carreteras, dejaría de pagar pensiones, dejaría de pagar intereses y eso sería caótico para el país. Y más o menos eso fue lo que salió anunciando hace poco don Luis Guillermo Solís diciendo no se está alcanzando la plata porque no le alcanzaba la plata para cubrir los gastos con los ingresos, pero además a donde salía a pedir deuda le estaba costando ya conseguir plata, también prestada. Y esto lo que uno ve es que hasta el 2008 la deuda venía bajando y a partir del 2009 en adelante la deuda fue creciendo poco a poco. Y aquí hablamos deuda interna, deuda externa, o sea, no importa cuál, el gobierno trata de buscar plata. Si aquí no la consigue, va afuera a los foros internacionales, a los mercados internacionales y trata de buscar plata, que es estas barritas azules. Aún así va creciendo la deuda año con año y va creciendo con respecto a la producción. Y eso compromete al país porque o sea, si la deuda es más grande con respecto a lo que el país produce, quiere decir que el país va perdiendo capacidad para poder pagar esa deuda algún día. Y entre más alta sea esta deuda, la gente que le presta plata al gobierno se da cuenta de que el gobierno cada vez va con un presupuesto más tallado y entonces más difícil se la pone al gobierno para prestar plata. Le dicen, bueno, si usted... Cada vez, o sea, si usted no detiene esta tendencia y cada vez va a ser más difícil que pague de vuelta la deuda, entonces yo le voy a prestar plata, pero se la presto más cara. ¿Ah? Y eso es lo que yo siempre digo, que no hay nada más malo que ir a pedir plata prestada a un banco con cara de necesidad. Si usted llega al banco y le dice, no, es que présteme plata, por favor, porque me estoy ahogando de deudas. El banco le decía, ay, mira, no puedo. ¿Ah? En cambio, si usted le dice, no al banco, no, vea, yo tengo un negociazo y esta plata la voy a invertir así y yo voy a tener un retorno mayor y yo con ese retorno mayor yo le voy a poder pagar de vuelta su deuda. Claro, con mucho gusto el banco le abre las puertas. Y al gobierno lo que le está pasando es que con una deuda creciente
la gente que le presta plata, la gente que le compra bonos, la gente que le da créditos directos, cada vez se la está poniendo más difícil y cada vez tiene que pagar tasas de interés más altas, lo que implica más gasto, lo que implica que el hueco que ya tiene de déficit se le hace todavía más grande. Hace poco salió un estudio de la OCDE, la Organización de Cooperación de Países en Desarrollo, países desarrollados. Es una organización sobre todo a nivel de países europeos, aunque hay otras partes del mundo que se le unen. Costa Rica está tratando de unirse y básicamente lo que hacen es como tener un estándar de alta calidad para manejo y gobernabilidad de los países. Hizo un estudio de la parte fiscal de Costa Rica y le dicen, vean, el problema con Costa Rica es que en lo fiscal, si no se hace absolutamente nada y se sigue gastando al mismo ritmo que se está gastando y los ingresos no aumentan acorde a lo que están aumentando los gastos para cerrar ese déficit, entonces la deuda va a seguir creciendo. Y hoy en día, que representa más casi un 50% del PIB, solo la deuda del gobierno central, de aquí al 2030 va a representar el 85-90% del PIB. Y este me parece que es un escenario incluso no tan pesimista, podría ser peor. ¿Qué es lo que le pasó hace unos años a Grecia? No sé si se acuerdan, si lo han leído. Grecia llegó a una crisis fiscal tan grave que tuvo que tomar unas medidas drásticas de recorte de gasto, de recorte de salarios de empleados públicos, de recorte de pensiones, de pedir plata prestada, pero de rodillas prácticamente, porque llegó a una situación como esta. Y lo que nos están diciendo es, vean, incluso ya cuando el país pase el 60% del PIB de deuda, ya es una situación grave. Y hay que hacer algo. O sea, y si llegamos a esa situación de seguir creciendo la deuda, ¿qué es lo que pasa? Lo que les decía, o sea, cuando la gente que le presta plata al gobierno se da cuenta de eso, le cobra una tasa de interés más alta. Esas tasas de interés más altas se reflejan en el mercado. Significa que la gente que quiere ir a pedir plata prestada va a tener que pagar mucho más también. No solo el gobierno, sino que la gente de la calle. O sea, uno va a pedir un plata a un banco, no, lo siento, es que no alcanza la plata para el gobierno, no alcanza la plata para nadie, tienen que pagar más caro. Las empresas quieren invertir, bueno, y quieren pedir plata prestada, van a tener que pagar más caro. Eso hace que el crecimiento de la economía sea menor. Si la economía crece menos, al final entonces se termina pagando, o sea, el desempleo aumenta, la gente no tiene ingresos y eso significa entonces menos plata que le entra al gobierno también. Y se crea una especie de círculo vicioso. Donde hay más deuda, suben las tasas de interés, menos crecimiento de la producción, menos ingreso para el gobierno. Si al gobierno ya tras de que tenía un hueco que no le alcanzaba la plata porque no tenía suficientes ingresos, todavía le entra menos, el déficit se hace más caro, más alto, y entonces el gobierno tiene que ir a pedir otra vez más deuda. Y al pedir más deuda, otra vez es más presión a las tasas de interés, menos crecimiento económico, y ahí se va haciendo un círculo vicioso donde el país, la economía como un todo, puede caer en una crisis grave. A Costa Rica ya le pasó. Costa Rica a inicios de los 80s. Ustedes ni siquiera estaban planificados seguramente en ese momento, pero a inicios de los 80s Costa Rica sufrió una crisis donde, para ponerle así unos números fáciles, el desempleo, o sea, la gente que no conseguía empleo, que usualmente hablamos que entre un 5 y un 10% de la gente que no consigue empleo, ya un 10% es alto. En Costa Rica en ese tiempo subió con la crisis del desempleo de 10 a 25%. O sea, una cuarta parte de la gente que quería trabajar no conseguía empleo. La pobreza en Costa Rica había llegado a un índice de pobreza que el 20% de la gente era pobre. En un año, el 50% de la gente era pobre, porque la plata no alcanzaba, los salarios se recortaron, los precios subían cada día, los precios en un año se duplicaron. Uno ahora va al supermercado y de un año a otro, pues sí ha variado 3-4%. En esa época casi que se duplicaron los precios en un año. Todo eso producto de no haber atendido a tiempo la situación fiscal en aquel momento. Al gobierno no le alcanzaba la plata, decían, no, que me presten plata afuera. Y cuando de afuera ya no le prestaron más plata, entonces ahora sí, ¿qué hago? Dijo el gobierno.
tuvo que apretar todo y fue donde se entró en esa situación. Costa Rica no ha llegado a eso, pero estamos en ese camino de ese tipo de círculo vicioso donde cada vez nos vamos hundiendo más. Ahora, tal vez una aclaración, porque, y otra vez, con el afán de que ustedes tengan un mejor entendimiento de dónde viene el problema fiscal, y que puedan, a la hora de que escuchen a algún político hacer promesas, por lo menos entender un poquito más de dónde viene. Nosotros hablamos del problema fiscal como un problema del gobierno central. Y en Costa Rica, como está ordenado, digamos, la institucionalidad del sector público, el gobierno central es el presidente como digamos, la cabeza del poder ejecutivo, sus ministerios, ¿verdad?, donde están diferentes ministerios por diferentes ramos, el de Obras Públicas y Transportes, el de Agricultura, el de Industria, el de Comercio Exterior, el de Trabajo, el de para el sector social, etcétera, etcétera. Todo eso que es el encargado de ejecutar, digamos, las políticas. Se incluye el presupuesto de lo que gastan los diputados, digamos, Asamblea Legislativa y todos sus asesores. Está metido el Tribunal Supremo de Elecciones y está metido el Poder Judicial. O sea, básicamente los 4 poderes está metido en lo que se llama gobierno central, pero muy mandado por lo que hace o guiado por lo que hace y dice el gobierno central. Pero más allá de eso, en Costa Rica, el presupuesto del sector público como un todo es 3 veces más grande que ese gobierno central, porque ahí se incluyen una serie de instituciones autónomas y empresas estatales o paraestatales que no pasan por aprobación de la Asamblea Legislativa en su presupuesto y en algunos casos ni siquiera por revisión de la Contraloría. Y ahí estamos hablando de empresas como Recope, que venden servicios públicos, eso lo tengo ahí, ¿verdad? O sea, no va vía impuestos, sino que importa petróleo o importa combustibles y después los vende con tarifas que están reguladas por la ARECEP. Hay instituciones como el ICE, que genera electricidad y ese precio está regulado por la ARECEP, pero además tiene venta de telefonía que compite contra empresas privadas y el precio ahí lo pone el mercado. También están otras instituciones autónomas que reciben transferencias del gobierno central. O sea, el gobierno, por ejemplo, las universidades públicas reciben dinero del gobierno central, que el gobierno recauda vía impuestos, se lo pasa a las universidades y por eso en las universidades públicas aquí en Costa Rica la matrícula es mucho más barata que cualquier colegio privado, ¿eh?, de secundaria, y eso es por el subsidio que reciben del gobierno. Y luego hay otras instituciones como la Caja, el INA, el IMAS, que reciben dinero. No se le considera impuestos, sino que se le llaman cargas sociales, y es lo que se cobra directamente a la planilla de los trabajadores, que una parte lo pagan los trabajadores y otra parte lo pagan los patronos, ¿verdad?, y eso va directamente a la Caja del Seguro Social, al INA y el IMAS que se financian. Al final termina siendo un impuesto, ¿verdad? Ahora, esta aclaración la hago porque el problema del déficit, cuando hablamos del problema del déficit fiscal, es del gobierno central. Estas otras instituciones al final salen tablas, casi que por definición. Las que reciben plata del gobierno por transferencias, eso es lo que tienen disponible para gastar, no pueden gastar más y no gastan más. Las que están con tarifas de servicios públicos, lo que les fijan es la tarifa de servicios públicos al costo, que eso fue lo que hablamos hace 2 años, ¿verdad? Es lo que le costó, eso es lo que nos trasladan a los demás como tarifas que tenemos que pagar. Y las que están en competencia, pues tienen que vender a lo que da el mercado y no tienen déficit. El problema es en el gobierno central, donde los ingresos, que es básicamente impuestos que recaudan de personas y de empresas, se usan para pagar una serie de gastos que es básicamente lo que les decía, el funcionamiento de los 4 poderes, o sea, el Ejecutivo, el Legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones y el Judicial. Ahora, el problema visto desde ese punto de vista para gobierno central básicamente viene de que los ingresos, que son estas barras rojas,
vean que se han quedado más o menos constantes en los últimos 10 años como porcentaje del PIB, mientras que los gastos en el 2009 subieron y de ahí han venido subiendo y siguieron subiendo. O sea que, y esto básicamente se da porque en el 2008, finales del 2008, 2009, a nivel mundial se dio una crisis grande. O sea, Costa Rica tenía el déficit balanceado, ingresos igual a gastos, es más, ingresos superaban ligeramente los gastos, pero donde se da la crisis del 2008-2009 a nivel mundial, Costa Rica se vio afectado, la producción cayó y por lo tanto la capacidad de la gente de pagar impuestos disminuyó. El gobierno recibió menos plata. Por eso es que ustedes ven que incluso se cayó, como porcentaje de la producción, los ingresos se cayeron. Y la reacción del gobierno en ese entonces fue decir, bueno, si hay posibilidades de desempleo, si hay posibilidades de que al final la gente no pueda pagar muchas cosas, el gobierno sustituyó y gastó más de la cuenta. Contrató más empleados, le subió los salarios a los empleados públicos, hizo obras de infraestructura, o sea, para eso reanimar la economía, y al reanimar la economía eso generara más crecimiento económico, se recuperaran otra vez los ingresos y al final todo el mundo contento. El problema es que los ingresos nunca se recuperaron. Si ustedes ven, desde el 2009 representaban 14.0 del PIB y hoy al 2016 14.6, se recuperó muy poco. Mientras que los gastos sí pasaron de 15.7 acá a 17, después 19 y ahí se ha mantenido cerca del 20% del PIB. O sea que el gobierno gastó más para compensar la crisis y siguió gastando más y nunca redujo el nivel de gastos. Ahora, cuando uno ve este gráfico y trata de explicar el origen del déficit y tratar de entender, uno dice, bueno, entonces, ¿qué es acá? ¿El vaso está medio vacío o medio lleno? ¿Ah? ¿Es que faltan ingresos o que sobran gastos? No sé, ¿ustedes cómo lo ven? De los dos, dice mi sobrina. ¿Ah? Bueno, hay gente que lo que dice es, me devuelvo el gráfico. ¿Ah? Hay gente que lo que dice, no, el problema es que el gobierno gasta lo que tiene que gastar. Y los ingresos no han crecido al nivel que tienen que crecer y por lo tanto el vaso está medio vacío y la solución es echarle más agua para llenarlo. Y echarle más agua es aumentar impuestos. Cobrar más impuestos, aumentar ingresos, se compensa con los gastos, problema solucionado. Lo que la otra gente dice, no, el problema es que aquí el gasto creció y creció más allá de lo debido, de acuerdo a la capacidad del país y por lo tanto lo que hay que hacer es recortar gastos para que vuelvan a nivelarse al nivel de ingresos, porque eso es lo que hemos venido pagando de impuestos. Entonces, más bien sobran ingresos y lo que hay que hacer es quitarle agua a la sopa y volver a nivelar otra vez ingresos y gastos. ¿Ah? Ahora, pero para entender, y yo lo que les voy a responder de una vez es que ni una ni la otra. ¿Va? Yo creo que, o sea, las soluciones extremo en política no existen. ¿Va? Siempre hay que buscar intermedios y yo creo que las dos partes tienen algo de razón. Si uno se va a la parte de gastos y uno dice, bueno, ¿en qué se gasta esa plata? Y uno ve que esto, la parte roja, es lo que se gasta en salarios, lo que llaman, no, perdón, esto es transferencias, este primero. Transferencias, después vienen salarios. ¿Qué son? Bueno, salarios yo creo que no hay duda lo que es, ¿verdad? Es lo que se paga por los salarios de los empleados públicos, lo que el gobierno le paga por el montón de gente que tiene contratada, son más o menos en el gobierno central como 200,000 personas que el gobierno tiene contratadas. Transferencias es básicamente transferencias que se van, una parte a pensiones
y otra parte a transferencias a otras instituciones. Ahora explico un poco más de eso. Después hay un pedacito acá que es los intereses. Este pedacito más pequeño es inversión pública y al final es el resto donde están básicamente lo que se paga, lo que llaman por bienes y servicios. Si ustedes ven eso, prácticamente como el 80% se paga en salarios y transferencias. Lo que queda para invertir el gobierno en infraestructura, o sea, hacer carreteras, mejorar carreteras, puentes, aeropuertos, puertos, etcétera, es muy poco. Es más, esos niveles como el 1,5% del PIB comparado con otros países es demasiado bajo. Y si uno además se da cuenta que en este país hay un déficit en carreteras, que las carreteras son demasiado angostas, que la mejor que tenemos es la 27 y a cada rato hay presas enormes, ¿verdad? O sea, eso debería ser muchísimo más de lo que es. Pero bueno, no alcanza la plata porque se está gastando en otros. Y lo que son compras de bienes y servicios es relativamente poco. Ahora, parte del problema es que cuando uno ve, como estábamos en el 2007, antes de la crisis que les mencionaba antes, a hoy en día, el aumento importante ha sido en transferencias y remuneraciones, que en el 2007 representaba un 9.2% del PIB y en el 2016 ya representaba un 15% del PIB. El resto, más o menos lo mismo, estos 2,5, 5,5% del PIB entre todo lo demás, y hoy en día más o menos esto es como un 5 y pico por ciento del PIB. O sea que donde ha habido un aumento importante es en sueldos y salarios y transferencias. Y uno dice, bueno, hacía falta tanta gente en el sector público, o hacían falta esas transferencias. Cuando nos vamos al detalle, la OCDE, la organización que les mencionaba antes, en su estudio, lo que concluye es que Costa Rica gasta en salarios, dice, el empleo en el sector público es bajo, quiere decir que la cantidad de empleados que tiene Costa Rica, comparándose contra otros países parecidos o incluso con los países de la OCDE, que son países más ricos que nosotros, este eje horizontal hacia la derecha se mueve con respecto a la riqueza de los países. Entre más estemos acá, es más el PIB per cápita es más alto. Esto es Suiza, Dinamarca, Suecia, Estados Unidos, Holanda, son los países de ingreso per cápita más alto. Todos tienen un nivel de gasto de salarios como porcentaje de los ingresos que recauda el gobierno de más o menos el 20, 25, 30%. Costa Rica, que es de los ingresos más bajos de ese club, porque es un club de países ricos, Costa Rica tiene el nivel más alto de salarios. Y dice, no es un problema de cantidad de empleados, es un problema de salarios que se pagan. Se pagan salarios muy altos en el sector público. Y eso tiene mucho que ver con la estructura salarial que existe en el sector público en Costa Rica. Resulta que en el gobierno usted entra a trabajar joven y le pagan un salario que llaman un salario base. Pero de ahí en adelante, año con año, va ganando anualidades. Resulta que a todos los empleados públicos les hacen una calificación, así como los exámenes que ustedes les hacen. Y el que salga bueno, muy bueno y excelente, le dan un aumento de salario. O sea, es como decir, si se sacó un 7 en adelante, le dan un aumento de salario. Resulta que hace 2 años, me acuerdo la cifra, de los más o menos 200,000 empleados que les hicieron esa calificación, solo 13 no sacaron la nota de bueno para arriba. O sea, solo 13 se quedaron, 13 de 200,000. O sea, todo el mundo pasa, son exámenes flojísimos. Ojalá aquí les hicieran exámenes tan fáciles, ¿verdad? Pero no, bueno. O sea, que hay una distorsión enorme donde entonces, claro, todos los años el salario de estos empleados públicos crece por esas anualidades y cuando un empleado público tiene 25, 30 años de estar haciendo el mismo trabajo, probablemente está haciendo lo mismo, no lo hace ni más eficientemente ni tampoco eficazmente en muchos casos, pero resulta que gana en la parte de los pluses, puede llegar a ganar más del doble de lo que gana en la parte de la base. Además se inventaron por ahí
dedicación exclusiva. No, resulta que si usted tiene una profesión y se dedica o sea, y no se dedica a dar, a hacer otros trabajos por fuera, sino que se dedica solo al gobierno, entonces le damos tanto más, un 25% más. Y resulta que entonces todo el mundo dice, no, sí, el jardinero que está haciendo, no, yo no hago nada más, y recibe un plus. Por ser profesional, cualquiera que lleve un título le dan un plus adicional. Si sacó una maestría, una licenciatura creo que le dan como un 20% más, una maestría le dan como un 25% más. Se va a hacer unos cursos por ahí, le dan un certificado, tome un 10% más. Y eso ya le queda. Entonces, todos los empleados públicos usted los ve haciendo, tratando de sacar maestrías, aunque no les sirva para nada para el trabajo. El jardinero sacando una maestría en física, pero bueno, ya le dieron un plus, ¿verdad? O llevando cursos por ahí, lo que sea, no importa, con solo asistir y quedarse, aunque sea dormido en la clase, ya les dan un premio. Y ese aumento de salario se les queda. Claro, y todos esos pluses hacen que los salarios en el sector público sean muy altos comparados con estos países, pero incluso acá en Costa Rica son muy altos comparados con los del sector privado. Y eso entonces genera un problema. Además son gente que usualmente no se les puede despedir. Y usted ve montones de casos que gente que los acusan de estar robando y los mandan a la casa con goce de salario. 2 años en la casa sin trabajar y además les pagan todo el salario. Todo ese tipo de distorsiones hacen que el nivel de salarios sea mucho más alto de lo que debería ser. El otro tema, las transferencias. Esas transferencias que les decía, un 40% de lo que es transferencias es pensiones. Y ahí no sé si han estado poniendo atención, en el último año o los últimos 6 meses se ha hablado mucho de las pensiones de lujo. Empleados públicos que tal vez aportan un poco más que lo que aportan los privados, pero terminan teniendo pensiones que son de lujo. Gente con 15 millones de colones de pensión, o sea, ya no están trabajando, no están en verdad aportando, y una pensión que es igual o más alta que el salario que estaban devengando. Y además se le traslada, si se muere, se le traslada 100% a la viuda, cosa que es una disparidad total contra el otro régimen de pensiones de la Caja del Seguro Social, que es donde estamos la mayoría de los mortales. Está el régimen del Poder Judicial, que incluso da tanta plata en pensiones que lo que los empleados aportan y lo que el gobierno aporta no alcanza. Entonces ya tiene un problema de lo que llaman sostenibilidad actuarial, o sea, está quebrado. Y si está quebrado y son empleados del gobierno, ¿qué es lo que pasa? El gobierno tiene que llegar y poner la plata para cubrir ese faltante. No tiene plata, pero va a tener que cubrir este faltante porque prometió que iba a hacer una cosa y no se está cumpliendo. Hay otros regímenes que sí se han modificado, pero ahí se va mucha plata. Esas pensiones al final terminan creciendo año con año, más o menos al mismo ritmo que lo que crecen los salarios. El IMAS, eso sí, otra parte de las transferencias se va para ayuda social, aunque una buena parte de eso se termina gastando también en burocracia. Y luego, el 20% restante se va al FES, que es el Fondo Especial de Educación Superior, que es a las universidades. Y que las universidades en su mayoría también lo terminan gastando mucho en salarios. A lo que quiero llegar con esto es que cuando uno ve la composición de las transferencias, más los salarios, dijimos que eso era casi como un 75-80% del gasto total del gobierno central. Y casi todo está relacionado de alguna manera u otra con salarios. Por eso el problema fiscal para muchos es un problema de salarios, el régimen de salarios que tiene el sector público en Costa Rica. Y que se está pagando más de la cuenta en salarios, se está pagando más de la cuenta en pensiones, y eso es parte de la corrección que hay que hacer para reducir el déficit, es atacar el tema de salarios. Obviamente, cuando esto se toca, los empleados públicos a través de sus sindicatos se levantan en armas, se van a la calle y al final el gobierno lo que dice, no, mejor para no alborotar el panal, termina cediendo y no se corrige el problema. ¿Ah? Ahora, el otro tema con el gasto es que existe poca flexibilidad en cómo se gasta. Resulta que hay un montón de leyes, incluso algunas están en la Constitución,
que están amarrados. El 70%, según la OCDE, está comprometido por diferentes leyes. O sea, ya el gobierno, el ejecutivo, es poco lo que puede hacer. Si le quitamos intereses es como un 83%. Porque intereses hay que pagarlos. ¿Qué hay ahí? Está el 8% de la educación. La Constitución de Costa Rica quedó plasmado que el 8% del PIB, o sea, de la producción, tiene que ir a educación, a gastos en educación. Ahí está incluido el FES que les mencionaba antes de educación superior, que es como el 1,5% del PIB. El resto es educación primaria y secundaria, o sea, lo que es el Ministerio de Educación Pública. Es el país que más gasta prácticamente en todo el mundo en educación, como gasto público. El problema es que eso está puesto que le dice al gobierno, tiene que gastar esa plata. No importa cómo la gaste, gástela. Si la va a dar en salarios más altos a los empleados, bueno, a los educadores, qué dicha, pero bueno, así se fue. No tiene ninguna contraparte de rendición de cuentas. Por ahí un 6% de lo que recauda de impuestos tiene que ir al Poder Judicial. Al PANI, ahora no me acuerdo el porcentaje, pero un porcentaje del impuesto de renta y de otras fuentes, por ley, tiene que ir. Entonces resulta que es tanta plata eso y el gobierno no se venía dando y ahora la Sala Constitucional dice, no, sí tiene que darle eso. Que se acaban de aprobar 850 plazas nuevas, 850 puestos de trabajo nuevos para darles al PANI, para que pueda gastar esa plata. ¿Le hace falta o no le hace falta? No sé, probablemente sí, la atención de los niños es algo muy importante, pero de repente tener una gran cantidad de plazas nuevas, en una situación fiscal como la que tenemos, obviamente es un problema. Eso hace, esa inflexibilidad en el gasto hace que la solución al déficit sea mucho más difícil, porque uno dice, bueno, recorte gastos y ya se resuelve el problema. Bueno, sí, pero si la Constitución me dice que tengo que gastar un 8% del PIB en educación, ¿qué hago? No puedo cortarla. ¿Desobedezco la Constitución o le hago caso? Entonces, bueno. Además, como está ligado al PIB, si el PIB crece, otras están ligadas a la recaudación, obliga a gastar automáticamente. Entonces la solución es complicada. Ahora, por el lado de los ingresos, Costa Rica se habla que tiene un nivel de recaudación promedio a nivel latinoamericano. Aquí está el promedio de Latinoamérica, nosotros estamos justo en el promedio. Esto incluye las cargas sociales, lo que les hablaba antes de los impuestos al trabajo por medio de planilla. Claro, comparado con los países de la OCDE, que son países mucho más ricos, sí estamos por debajo. Entonces hay gente que dice, bueno, esto es una razón por la cual nosotros deberíamos aumentar la recaudación y resolver el problema. Más impuestos que se recauden es llegar a países ricos. Claro, estos países ricos usualmente lo que hicieron fue que cuando ya eran ricos, entonces cobraban más impuestos. No es lo mismo pagar impuestos para una persona rica, o digamos, para un país rico, pagar un 30% de sus ingresos como impuestos, que para un país pobre como el nuestro, pagar un 30% de sus ingresos como impuesto. ¿De dónde vienen los impuestos? Esto es Costa Rica. 18% es básicamente de impuestos sobre renta, sobre ingresos. Ahí están básicamente lo que ganan las personas. Un 34% es los impuestos de seguridad social y un 40% es sobre impuestos indirectos, básicamente los impuestos de ventas, impuestos de consumo, impuestos sobre bienes importados. Si nos comparamos con Latinoamérica, digamos, tenemos una parte de seguridad social muy alta, el impuesto al trabajo es muy alto, entonces aquí hay chance para modificar y chance para aumentar un poco más en el impuesto de renta, ganancias de capital e intereses, es lo que está metido ahí. Incluso comparado con la OECD, pareciera que sí también hay chance de aumentar el impuesto de ingresos y disminuir la parte de seguridad social. Y la parte de impuestos indirectos probablemente mantenerla. Claro, el otro problema es que lo que llaman gasto tributario o lo que se exonera, se estima como un 5% del PIB. O sea, hay una gran cantidad de bienes, de servicios, de fuentes de renta que están exonerados en el país. O sea, lo que es impuesto de ventas, por ejemplo, todo lo que es servicios, prácticamente todo está exonerado. Y por eso hay un proyecto de ley que lo que pretende es gravar la parte de servicios
con impuesto de ventas que hoy no tiene. Alimentos están exentos, aguinaldos y salario escolar también exento de impuesto de renta. Zona franca, las inversiones de zona franca también están exentas de impuesto de renta. Y luego está que de lo que sí hay y que sí debería pagar, se estima que casi un 8% del PIB es evasión o elusión. Y distingo, evasión es, usted tiene que pagar impuestos y usted no los paga. Elusión es, le dicen, vea, usted tiene que pagar impuestos sobre esto y usted dice, bueno, entonces mejor hago otra cosa diferente para no tener que pagar, porque esa otra cosa diferente no está grabada. Pero al final de cuentas, del potencial de ingresos que podría tener, se estima que es un 8% del PIB. Claro, eso nunca se llega a cumplir. Siempre hay un grado de incumplimiento, pero si uno calcula que este 8%, reformando el sistema de impuestos que pueda ser mucho más eficiente, tratando de gravar algunos que hoy están exonerados, atrapando gente que debería pagar y que no debería y que sí debería pagar, al final, entre este 5 y este 8, que es 13, que usted recupere una tercera parte de eso, es un 3% del PIB, ya casi que se resuelve el problema del déficit. ¿Ah? Y por ahí va el argumento de mucha gente que es lo que dice que se podría mejorar. Ahora, hablamos de gastos, hablamos de ingresos. Ya vimos que gastos hay espacio para hacer cosas, sobre todo en lo que es tema de salarios. Y en el lado de ingresos también hay espacio para crecer algo, sobre todo, y no entré en mucho detalle porque ya se vuelve mucho más técnico, pero la modernización del sistema tributario costarricense, que el impuesto de ventas no grava todo, que el sistema de impuesto de renta tiene demasiadas distorsiones que agregan y hace poco eficiente el sistema, pero que sí se podría recaudar mejor y con ello recaudar un poco más. Se gasta un poco menos o por lo menos no crece tan rápido el gasto y se recauda un poco más, se empieza a nivelar. Pero la tercer pata al banco, y con eso quería terminar, es que al final alguien hace como 30 años dijo, la mejor reforma fiscal es tener una buena cosecha de café. ¿Qué quería decir con eso? Cuando Costa Rica, su principal producto de exportación era café, y la cosecha de café era buenísima, la gente tenía un montón de plata, o sea, los cafetaleros ganaban plata, pagaban bien a sus trabajadores, a los que recogían el café, y esa gente entonces gastaba ese dinero, pagaba impuestos de ventas, pagaba impuestos de rentas, la empresa pagaba impuestos de rentas, el gobierno recaudaba más dinero y no había problema fiscal. Eso traducido hoy en día, que el café ya tal vez no es tan importante, la mejor reforma fiscal es lograr que el país crezca. Si la economía crece en sus diferentes facetas, que hoy en día ya no es solo café, al final significa que la gente estará bien y le va a doler menos pagar impuestos y el gobierno va a tener más plata para poder cubrir esos gastos que tiene. Se acabó. Muchas gracias, don Luis. La verdad es que el tema es de no acabar, ¿verdad? Hay muchísima tela que cortar y queda mucho todavía por reflexionar y sobre todo por hacer. Yo creo que la idea central es que es una responsabilidad colectiva y todos jugamos un papel dentro de esto. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Nos vemos.